Muy buenas tardes. Nos encontramos con Paulina una vez más en nuestra vocería inclusiva de los días lunes y queremos decir que estamos a menos de 10 días de lo que es el inicio de lo que va a ser la campaña hacia este plebiscito del día 26 de abril y también estamos a un poco más de 2 meses de ese día, de esa jornada que esperamos que sea histórica, donde participen todos los chilenos y las chilenas, donde finalmente tengamos un gran hito, donde la inmensa mayoría se haya manifestado, ya sea en una u otra opción, porque obviamente todos queremos un país mejor, todos queremos una mejor constitución, todos queremos hacer cambios para que tengamos un país más inclusivo y mejor para todos los chilenos y las chilenas en los próximos 30 a 50 años. Y la única diferencia es el camino que queremos recorrer y cuál es el camino que creemos que es mejor para lograrlo. Y por lo tanto el llamado que nosotros hacemos como gobierno, desde el gobierno del presidente Piñera, que abrió esta oportunidad el día 12 de noviembre, es que la gente participe, se entusiasme, se informe y sea una gran jornada de alegría, de esperanza, ese día 26 de abril, donde cada uno de los chilenos con un lápiz y con un papel va a poder decidir el futuro de nuestro país. Así que a interiorizarse, ya queda cada vez menos para iniciar esta campaña y ya queda un poquito más de 2 meses para acercarnos a esa jornada histórica del 26 de abril, que esperamos que sea la motivación mayor que tenemos en el mes de marzo y en los días de abril antes de ese plebiscito. Ministra, muy buenas tardes. Le quería Buenas consultar por tardes. la situación del ministro Lucas Palacio. Se esperaba que declarara esta jornada en calidad de testigo. Bueno, esto se adelantó a la semana pasada. El día jueves él hizo este proceso. Esto fue una petición del gobierno que él acelerara esta situación, este proceso, para poder también dar cuenta de la transparencia que se ha manifestado por parte de la moneda también en cuanto a su rol en esta polémica de posibles coimas en la Araucanía. Sí, el presidente Piñera ha sido extremadamente claro, no habrá ninguna tolerancia en materia de corrupción. Y en ese sentido, el ministro Lucas Palacio fue el primer interesado en coordinación con la Fiscalía de poder entregar los antecedentes y su declaración en calidad de testigo lo antes posible. Lo que nos interesa es que se despeje cualquier duda al respecto. Además, él hoy día es el ministro de Economía, pero mientras fue subsecretario de Obras Públicas tuvo claridad total y transparencia total para poder investigar cualquier hecho en materia de irregularidades o posibles delitos, porque ese fue el mandato que nos dio el presidente a todos y cada uno de nosotros en nuestros ministerios y por tanto que él haya accedido a declarar en calidad de testigo lo antes posible en coordinación con la Fiscalía es parte de lo que tienen que hacer todas y cada una de las autoridades de nuestro gobierno. Transparencia total y tolerancia cero en materia de corrupción. ¿Se mantiene el respaldo total a la figura del ministro Palacios por parte de la moneda? Efectivamente, nosotros respaldamos el accionar del ministro Lucas Palacio y le agradecemos la proactividad, la transparencia que ha tenido y la voluntad, no solamente ahora como ministro de Economía, sino que como subsecretario de Obras Públicas, de siempre combatir con mano dura cualquier indicio en materia de corrupción o de irregularidad. Ministra, ¿cómo está? Usted dice transparencia total, sin embargo, nunca nadie informó que el ministro iba a ir a declarar la semana pasada. Esa fue una coordinación que se hizo entre el ministro y la Fiscalía, se consideró pertinente en ese momento y por tanto hoy día ha sido la Fiscalía misma la que ha transparentado que ya el ministro declaró en calidad de testigo la semana pasada. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntarle, hoy día supimos de que el presidente Sebastián Piñera va a activar su agenda internacional, al menos va o quiere participar del cambio de mando en Uruguay. Preguntarle finalmente cómo se toma esa decisión, entendiendo que sería la primera salida internacional del presidente en este contexto de estallido, y sobre todo porque en Uruguay asuma o hay un nuevo eje político el que toma las riendas, pero por ejemplo el último carnaval de murgas que se está desarrollando en Uruguay, los cánticos contra el presidente Sebastián Piñera han sido notorios, lo hemos visto a través de las redes sociales, y también hay cuestionamientos en materia de derechos humanos contra el gobierno del presidente Piñera. ¿Es esto una exposición? ¿Hay ciertos resguardos que se van a tomar en esta primera salida del presidente? El presidente Piñera siempre ha trabajado para poder tener una relación internacional y sobre todo con los países vecinos muy de hermanos, muy de relaciones cercanas. Tanto es así que ustedes recordarán que el presidente iba a asistir al cambio de mando del presidente Fernández y lamentablemente por el hecho del fallecimiento de los tripulantes del avión Hércules, él no pudo asistir a ese cambio de mando. Independiente de la situación que pudiera suscitarse o no en cualquiera de estos países,
la relación internacional y la relación bilateral, sobre todo con los países cercanos como Argentina, con Uruguay, es un tema de trascendental importancia, independiente del color político, incluso del cambio de mando al que él asista. Y en ese sentido, habría asistido al cambio de mando del presidente Fernández, como va a asistir ahora al cambio de mando del presidente Luis Lacalle Pou. Y en ese sentido, esperamos que sea un día importante, donde se estrechen lazos de amistad una vez más con un país tan importante como es el país hermano de Uruguay. Vamos a estar informando a la brevedad cuáles son los detalles del itinerario y cuál es la comitiva que va a acompañar al presidente, pero la decisión de asistir al cambio de mando del presidente de Uruguay ya está tomada. Pero le preguntaba yo si hay ciertos resguardos o temor por la exposición en materia de derechos humanos, de que el presidente va a salir a otro país y lo más probable es que se le pregunte por este tema, donde todavía no hay cierto consenso de que lo ha hecho bien el gobierno en materia de derechos humanos. El gobierno del presidente Piñera desde el día 1 ha tenido un solo mandato desde el 18 de octubre, que es velar por el respeto irrestricto en materia de derechos humanos. Por supuesto que nos duelen las vulneraciones que han habido, pero estamos en un Estado de Derecho donde se ha investigado, donde los organismos de derechos humanos han podido actuar, los nacionales y los internacionales, gracias al llamado que ha hecho nuestro propio gobierno a poder estar presente en estos días, y hemos tomado muchas medidas para llegar a la verdad, a la justicia y para que no haya repetición. Y en ese contexto el presidente tiene un actuar que ha sido completamente respetuoso en lo que le corresponde a su mandato, y en esto no hay duda alguna ni temor alguno, porque se ha hecho todo lo que a este gobierno le correspondía para poder velar en materia de derechos humanos y para sancionar y obviamente condenar lo que corresponde a las vulneraciones. Está el Estado de Derecho y la justicia que impera en nuestro país. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Venezuela, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en nuestro país, que pudo visitar en 2 oportunidades a Chile y que pudo emitir su informe, en Venezuela ni siquiera pudo ingresar. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería consultarle por la situación que se vivió ayer en este superclásico, cómo lo ven ustedes desde el gobierno central, pensando en que se pudo haber quizás tomado mayores medidas de seguridad. ¿Se pudo haber hecho algo mejor para evitar este tipo de situaciones? Bueno, por supuesto que nosotros como gobierno condenamos todo hecho de violencia, y en particular en el fútbol, donde es un espectáculo tan familiar y donde un puñado de delincuentes que se disfrazan de hinchas lamentablemente generan este daño a un espectáculo que es un espectáculo de todos. En ese entendido, valoramos por supuesto las declaraciones de Colo-Colo de reconocer que hubo falencias, de reconocer que se podrían haber hecho las cosas mejor y que van a tomar medidas tan drásticas como impedir el ingreso a los hinchas que se identifiquen, estos supuestos hinchas, porque la verdad es que, insistimos, son delincuentes que se disfrazan de hinchas, de por vida al Estadio Monumental. Y esperamos que esa sea la tónica de todos y cada uno de los clubes deportivos. En ese sentido, el intendente ya anunció las medidas legales correspondientes, Estadio Seguro también, y esperamos que las medidas se vayan reforzando por parte de los clubes. Recordemos que este es un espectáculo privado, un espectáculo donde los clubes se tienen que ser responsables de la seguridad, y esperamos que efectivamente las medidas que se vayan tomando vayan garantizando el buen funcionamiento, la seguridad de los asistentes y la seguridad de los futbolistas. En ese aspecto, por supuesto que lamentamos profundamente lo que vimos ayer. Eso no es lo que queremos. El fútbol es un espectáculo familiar y esperamos que se tomen las medidas correspondientes, más drásticas y más sancionatorias posibles, para evitar que se sigan repitiendo hechos de este estilo. En otro tema también, ministra, consultarle por la situación de chilenos que están, por ejemplo, en este minuto en cruceros en Japón frente al coronavirus. ¿Cómo el gobierno está ayudando, pensando lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, y si conocen nuevos casos de chilenos que estén en una situación similar? Sí, la información que tenemos al respecto del crucero de Japón es que habría 4 chilenos afectados que están dentro de la cuarentena, que al parecer, según la información que tenemos por parte de salud, la cuarentena duraría hasta el día 19 por parte de las autoridades de Japón. Estos 4 chilenos que estarían en esta cuarentena, en este crucero, serían 2 tripulantes y 2 pasajeros,
y obviamente estamos en coordinación con sus familias acá en Santiago y a través de los consulados de Japón para poder entregarle la información y los resguardos pertinentes. En ese sentido es súper importante decir que debemos coordinarnos con las autoridades internacionales para evitar la propagación del virus. Hay medidas sanitarias internacionales que hay que tomar y en este caso Salud, Cancillería, las familias y las personas que están en este crucero están en contacto para poder tomar las medidas más pertinentes para evitar, obviamente, que este virus se siga propagando por el mundo. Ministra, buenos días. Quería preguntarle por la campaña de participación que el gobierno estaba estudiando realizar, cuándo se va a ejecutar esta campaña y lo otro, el escaso tiempo que tienen los independientes en la franja electoral por el plebiscito. Bueno, nosotros como gobierno hemos dicho que nuestra principal inspiración en este plebiscito, además de abrir la posibilidad de que la gente participe, es que ojalá podamos lograr una participación mayor que la campaña presidencial. Eso es para nosotros un hito que reflejaría realmente que los chilenos se han pronunciado de forma clara y categórica al respecto del futuro que debe regir a nuestro país en materia constitucional. Y en ese entendido vamos a desarrollar una campaña que se va a lanzar obviamente dentro de los plazos correspondientes del 26 de febrero en adelante. Vamos a presentarla en su momento, pero lo que nos interesa y el rol de nuestro gobierno es la participación. Nosotros creemos que el día 26 de abril va a ser un hito histórico, va a ser algo que va a marcar un antes y un después de la decisión de los chilenos para ver hacia dónde va el rumbo de nuestro país. Y este es un desafío y un hito que hay que tomar con alegría, con esperanza y que todo el mundo se sienta llamado ese día a participar, que todo el mundo ese día se sienta llamado a ir a votar. Nosotros creemos que esta no es una votación cualquiera, no es una votación habitual, es una votación histórica. Y por lo tanto el llamado que hace nuestro gobierno es a levantarse con entusiasmo el día 26 de abril y vamos a enfocarnos a que eso suceda. Probablemente el último mes, el mes de la campaña propiamente tal, el rol que va a tener el gobierno va a ser desplegarse en terreno, invitando a participar, invitando a votar, independiente de cuál de las posturas de las personas quiera manifestarse ese día. Ministra, la empresa Hyundai ratificó este acuerdo con el gobierno. Quería saber, piden de todas maneras dejarlo por escrito. ¿Cuándo se va a concretar eso? Y también quería saber si esto cuánto implica en costos para el fisco. Sí, el ministro de Obras Públicas nos ha dicho de que está velando por todos y cada uno de los recursos de los chilenos y en ese entendido dejar tranquilidad a la ciudadanía de que como Estado no vamos a pagar un peso más de lo que corresponda pagar para poder lograr tener el puente destacado que una a los habitantes de la isla de Chiloé con el continente y mejore las condiciones de vida de muchos chilenos. Por lo tanto, tranquilidad, en ese sentido el Ministerio de Obras Públicas está trabajando muy seriamente para poder concretar un acuerdo que garantice y vele por el bienestar de los chilenos. Ministra, pero ¿qué cambió? Porque en su momento el ministro Moreno dijo que el Estado no se iba a hacer cargo de ningún costo extra. La semana pasada el ministro subrogante dijo que sí se iban a hacer cargo de costo extra, entonces no se entiende qué cambió. Lo que tenemos como información es que el Ministerio de Obras Públicas, en la conversación que ha tenido con Hyundai, es que va a pagar lo que es estrictamente necesario y justo para lograr tener el puente de Chacao, que es un anhelo muy grande para todos los chilenos, en particular por los habitantes de la isla de Chiloé. Ni un solo peso más que lo que corresponda pagar para lograr el puente de Chacao y lo que sea justo para el erario nacional. Buenas tardes, ministra. El viernes pasado se conoció un nuevo error en una cifra que da a conocer el INE. Quería que me señalara usted en qué situación se encuentra el director del INE, ha dado las explicaciones internas que corresponden y cómo se toma este nuevo error que pone en tela de juicio el estudio y todo lo que tiene que hacer, porque de la cifra del INE se generan una serie de otras estadísticas que son para la toma de decisiones. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el ministro de Economía nos ha manifestado que hay una gran preocupación al respecto de lo que ha sucedido en estos últimos días al respecto de nuestro Instituto Nacional de Estadística. No obstante, esta es una preocupación que no solamente ha estado desde hoy, sino que ya lleva varios meses. Sabemos de la debilidad institucional que ha tenido nuestro INE y la cual debemos remendar y reparar prontamente. Y es por eso que hay un proyecto de ley que fue enviado hace unos meses atrás y que necesitamos reactivar con fuerza. Es por eso también que hubo una comisión, claro, que entregó recomendaciones al ministro de Economía para ver cómo mejorar la gobernanza y cómo mejorar nuestro Instituto Nacional de Estadística, que es fundamental para entregar certezas y seguridades en otros indicadores. Y en ese tenor nos ha dicho el ministro de Economía
que va a presentar indicaciones a este proyecto de ley gracias a la Comisión Claro durante el mes de marzo y esperamos ponerle suma urgencia durante ese mismo mes. Creemos que la gobernanza y el cambio que se debe hacer a través del Instituto Nacional de Estadística va más allá de un gobierno de turno. Es un instituto que a nivel de política de Estado debe reformarse y reestructurarse de forma muy profunda y eso es lo que va a hacer nuestro gobierno y ha intentado hacer de hace meses atrás con la presentación del proyecto de ley. Pero Mato, ¿se tomaron medidas? ¿Se está, digamos, rechequeando la formulación de antecedentes desde el INE? Sí, el ministro de Economía está revisando todo y cada uno de los antecedentes, pidió la información correspondiente y obviamente no descarta ninguna medida a tomar en los próximos días, pero lo fundamental es el tema de fondo. Y el tema de fondo tiene que ver con cómo reestructuramos profundamente nuestro Instituto Nacional de Estadística, que ha tenido una debilidad institucional que ya lleva varios años. Y en ese entendido, la reforma es una oportunidad única de acelerar a través de este proyecto de ley que está presentado, ingresarle indicaciones, recibir las proposiciones que tenga la oposición y también, obviamente, ver qué podemos sacar de este informe de la Comisión Claro, que hace más o menos un mes se le entregó al ministro Lucas Palacio, cómo lo convertimos en indicaciones y cómo le ponemos suma urgencia a un proyecto que cambie la cara de nuestro Instituto Nacional de Estadística y le devuelva, sin lugar a dudas, la tranquilidad y la prestancia que corresponde a un instituto tan importante. Entiendo entonces que se mantiene la confianza en el director, en la gestión del director, Guillermo Patilo. El ministro de Economía está evaluando todas y cada una de las opciones al respecto de la situación. Hola ministra, ¿cómo está? Ministra, con respecto a la encuesta Academ, que posicionó a Mario Desbordes y Joaquín Lavín como políticos bien aprobados, ¿qué opinión tiene respecto sobre estos dos políticos que justamente reconocen el apruebo? La verdad es que nosotros como gobierno, por supuesto que nos alegra que dos miembros de Chile Vamos, como el alcalde Joaquín Lavín y el presidente de RN, Mario Desbordes, estén bien evaluados. Siempre es algo bueno para el gobierno que miembros de nuestra coalición estén bien evaluados por la ciudadanía y se vea una cierta sintonía de lo que están haciendo con lo que la gente quiere. Pero más allá de eso, más de alegrarnos porque son parte de nuestro conglomerado y no de la oposición, como gobierno no tenemos nada más que decir. Ministra, la Academ muestra también que nuevamente hubo una baja en la gente que está apoyando las manifestaciones, aún es mayoritaria, 56%. Pensando en eso, ¿cómo van a enfrentar el mes de marzo, donde ya hay varias convocatorias para ese mes? Bueno, nosotros esperamos que el mes de marzo sea un mes donde si la gente se quiere manifestar, lo haga de forma pacífica. Nosotros creemos en las manifestaciones pacíficas, pero con autorización correspondiente y por lo tanto nuestro primer llamado es acercarse a las intendencias si es que quieren tener alguna marcha para que podamos coordinar de buena forma el derecho a manifestarse pacíficamente con el derecho a las personas que viven ahí, que transitan, que trabajan. Eso es fundamental, porque los derechos conjugan. Los derechos que uno tiene conjugan con los derechos de terceras personas y ahí son los intendentes y los gobernadores quienes tienen que tratar de hacer su mayor esfuerzo para que puedan convivir. En ese aspecto, las marchas pacíficas siempre son bien valoradas si son autorizadas y bien coordinadas. Al respecto de marzo, esperamos que marzo sea un mes donde empecemos a debatir qué queremos para el plebiscito del 26 de abril, hacia dónde vamos, podamos estar enfocados en este hecho histórico que es el plebiscito del mes de abril, porque creemos que ese es el camino finalmente que va a definir los próximos 30 y 50 años. Y hacia eso estamos enfocados a un mes de marzo donde efectivamente vuelven los alumnos a clase, donde vuelven los universitarios, donde tenemos el Día Internacional de la Mujer, pero que queremos obviamente que sea un marzo donde vayamos de a poquito recuperando la cotidianidad, porque también es cierto que la gente que valora las marchas pacíficas, que valora las legítimas reivindicaciones, también condena con mucha fuerza la violencia. Y es cosa de ver que esa misma gente que considera legítimo marchar de forma pacífica, cree que no es legítimo manifestarse a través de la violencia, de ninguna forma violenta. Y eso es finalmente lo que creemos que valoran todos los chilenos. Ministra, quería preguntarle nuevamente por la participación de los independientes en la franja. Algunos tienen menos de un segundo para participar y si el gobierno va a llamar a participar en redes sociales o también en una campaña en televisión, radio u otros medios. Bueno, es cierto de que, dadas las condiciones de lo que se ha establecido por el Consejo Nacional de Televisión y posteriormente por el Tricel, han quedado algunos independientes con pocos segundos en la franja, pero esto no es
ninguna novedad. Ustedes saben que hay campañas anteriores de parlamentarios en los cuales también han tenido pocos segundos para expresarse. Ahí se ve muchas veces la creatividad para poder mostrar lo que uno quiere decir en muy pocos segundos. Nosotros como gobierno vamos a hacer una campaña de participación fuerte que queremos que sea el hito y la señal clara del gobierno en cuál es nuestro rol. Nuestro rol es ser garantes, nuestro rol es que ojalá la gente participe activamente, nuestro rol es que este plebiscito no se lo tomen los extremos, sino que se lo tomen todos los chilenos y todas las chilenas. Y en ese aspecto, prontamente vamos a dar a conocer cuál va a ser la campaña del gobierno pro participación y en qué canales vamos a utilizar para poder manifestar esa necesidad de que la gente ese día se manifieste y vaya a votar. Ministra, hoy día se retomó ya parte de lo que es el comité político, digamos, permanente. ¿Cuándo ya se constituyen todos los titulares y si el presidente vuelve esta semana o la próxima? Bueno, el presidente, como ustedes bien saben, salió hace unos días atrás de vacaciones, pero ha estado en constante y permanente contacto con sus ministros. Es más, tuvo 2 salidas a terreno bien activas durante sus vacaciones a 2 regiones diferentes y en ese entendido decir de que el presidente va a volver en cuanto sea necesario y si es necesario volver antes incluso lo va a hacer también. Es un presidente que está descansando, pero que está activo y está claramente en contacto con todo y cada uno de sus ministros. Nosotros debiéramos tener el próximo día lunes reingreso de otras autoridades y durante el mes de febrero completar completamente la totalidad de los miembros del comité político. Muchas gracias.